Imaginaos esto, en un momento de máxima tensión política, cuando todo parecía seguir el guión habitual. De repente aparece una figura que nadie esperaba en este escenario concreto. Y no estamos hablando de un comentarista cualquiera, ni de un político buscando titulares. Hablamos de Elon Musk. Sí, exactamente ese Elon Musk que todos conocéis. El hombre más rico del mundo, el rostro detrás de Tesla, SpaceX y la red social X. Y lo que ha hecho ha sacudido el tablero político alemán de una forma que pocos podían anticipar. Porque no ha sido un comentario casual, no ha sido un mensaje ambiguo, ha sido directo. Claro, sin rodeos. Musk ha decidido pronunciarse públicamente sobre la situación de la libertad de expresión en Alemania y, lo más impactante, lo ha hecho mencionando directamente a Alice Weidel. Y aquí es donde todo cambia, porque cuando una figura global de ese nivel pone el foco en un país concreto y en una figura política concreta, el efecto no es local, es global, según los primeros reportes que comenzaron a circular, especialmente tras la cobertura inicial en medios internacionales. Musk vino a decir algo que ha generado una enorme controversia, que la libertad de expresión en Alemania está bajo presión, y que figuras como Weidel representan un punto clave en ese debate. Fijaos bien en lo que implica esto. No es solo una opinión, es una señal, es una toma de posición en un terreno extremadamente sensible. Y claro, la reacción no se hizo esperar, pero no fue una reacción uniforme. Aquí empieza lo interesante. Mientras algunos medios recogieron la noticia de forma relativamente discreta, casi minimizando su alcance, otros empezaron a analizar lo que realmente significa que alguien como Musk entre en este tipo de debate, porque no es solo lo que dice, sino quien lo dice. Pensémoslo un segundo. Musk no es un actor político tradicional, no forma parte del sistema institucional europeo, no responde a votantes, ni a partidos, ni a estructuras clásicas de poder, y sin embargo, tiene una influencia que muchos líderes políticos envidiarían. Controla plataformas, mueve mercados, genera titulares en segundos. Y cuando alguien así decide hablar de libertad de expresión en un país concreto, eso no pasa desapercibido. Pero aquí viene el siguiente nivel de la historia. Musk no se quedó en una afirmación general, no se limitó a lanzar una idea al aire, apuntó directamente a dos cuestiones clave. Primero, que la libertad de expresión está siendo limitada. Segundo, que los grandes medios no están cumpliendo su función como contrapeso independiente. Y claro, esto es dinamita, porque cuestionar a los medios en un sistema democrático es tocar uno de sus pilares fundamentales. Y aquí es donde el debate se vuelve mucho más complejo, porque no se trata solo de si Musk tiene razón o no, se trata de lo que provoca su mensaje, de cómo reacciona el sistema, de cómo se posicionan los diferentes actores, y sobre todo, de cómo se percibe todo esto desde fuera. Algunos analistas han interpretado sus palabras como una intervención estratégica, no algo improvisado, sino calculado, una forma de poner sobre la mesa un tema que, según esta interpretación, no se estaría discutiendo con suficiente profundidad dentro de Alemania. Y esto abre una pregunta incómoda. ¿Hace falta que alguien externo venga a señalar estos problemas para que se discutan? Por otro lado, hay quienes ven en esto una injerencia, una intromisión de un actor privado en asuntos internos de un país. Y no cualquier actor, sino uno con una capacidad de influencia enorme. Y aquí surge otro debate. ¿Dónde está el límite entre opinar y influir? Cuando una opinión deja de ser solo eso y se convierte en algo más. Mientras tanto, dentro del panorama mediático, la reacción ha sido, como mínimo, curiosa. Algunos grandes medios han optado por tratar el tema con cautela. Titulares suaves, enfoques medidos, nada de grandes debates en prime time, nada de análisis profundos en portada durante días. Y esto, para muchos observadores, resulta llamativo, porque pensémoslo, si una de las personas más influyentes del planeta cuestiona abiertamente el estado de la libertad de expresión en un país como Alemania, lo normal sería un debate intenso, mesas redondas, expertos, editoriales, todo ese despliegue que suele acompañar a temas de gran relevancia. Pero en este caso, la respuesta ha sido más contenida, y aquí es donde algunos empiezan a ver un patrón, una tendencia a desplazar el foco. En lugar de analizar el contenido del mensaje, se pone el foco en quien lo emite, en Musk como figura, en sus intereses, en su perfil, en su historial. Y aunque esto también es legítimo, cambia la naturaleza del debate, porque en lugar de preguntarnos si hay algo de cierto en lo que plantea,
Pasamos a cuestionar sus motivaciones. Y ojo, ambas cosas son importantes, pero el equilibrio entre ambas determina la calidad del debate público. Y ese equilibrio, según algunos, no siempre se mantiene al mismo tiempo. En el ámbito político, las reacciones han sido medidas, declaraciones cuidadas, sin entrar demasiado en el fondo del asunto, un reconocimiento formal de la opinión de Musk, pero sin abrir un debate real sobre sus implicaciones. Y esto también dice mucho, porque cuando una crítica no se responde con argumentos, sino con distancia, puede interpretarse de muchas maneras, como prudencia, como estrategia o como incomodidad, y cada interpretación lleva a conclusiones distintas. Y mientras todo esto ocurre, el debate sigue creciendo fuera de los canales tradicionales, en redes sociales, en plataformas alternativas, en espacios donde la información circula de otra manera. Y ahí, el mensaje de Musk ha tenido un impacto mucho mayor. Se ha compartido, se ha discutido, se ha reinterpretado, y esto nos lleva a otro punto clave, el cambio en la forma en que se construye la opinión pública. Ya no depende exclusivamente de los grandes medios, ya no sigue un único canal, ahora es más fragmentada, más rápida, más difícil de controlar. Y en ese contexto, figuras como Musk tienen una ventaja enorme, porque pueden hablar directamente a millones de personas sin intermediarios, sin filtros, sin edición, y eso cambia las reglas del juego, para bien o para mal. Eso ya es otra discusión, pero el cambio está ahí, y justo aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque lo que estamos viendo no es solo una polémica puntual, es un reflejo de algo más grande, de una tensión creciente entre diferentes formas de entender la información, el poder y la influencia. Por un lado, las estructuras tradicionales, medios, partidos, instituciones. Por otro, nuevos actores con capacidad de impacto global. Y en medio, una sociedad que intenta entender qué está pasando, qué es verdad, qué no lo es, y en quién confiar. Y creedme, esto es solo el principio, porque lo que ha abierto Musk con este mensaje no se va a cerrar en un par de días. Ha puesto sobre la mesa preguntas que no tienen respuestas simples. Preguntas sobre libertad, sobre control, sobre narrativa. Así que quedaos, porque en la siguiente parte vamos a entrar aún más a fondo en las consecuencias de todo esto, en cómo ha evolucionado la reacción, en lo que pasó después y en lo que podría venir. Porque si algo está claro, es que esto no ha terminado aquí, y aquí es donde la situación empieza a cambiar de verdad, porque después del impacto inicial, después del titular que sacude, llega algo mucho más difícil de detectar, mucho más silencioso, pero también mucho más revelador. Lo que ocurre a continuación no es una explosión mediática. No hay portadas durante días, no hay debates encendidos en todos los canales, no hay ese ruido constante que normalmente acompaña a una polémica de este nivel. Y precisamente por eso, lo que sucede es aún más interesante. Empieza una fase distinta, una fase en la que el movimiento no es evidente, no es directo, pero sí constante, como si el sistema, poco a poco, estuviera ajustando su respuesta sin hacerlo demasiado visible. Y esto, ojo, es clave para entender todo lo que está pasando, porque muchos esperaban una reacción contundente, una defensa clara del estado de la libertad de expresión en Alemania, o incluso un enfrentamiento directo con Musk, pero eso no ocurre. En lugar de eso, aparece algo mucho más sutil, una especie de silencio selectivo. Algunos grandes medios simplemente reducen el tema al mínimo, otros lo mencionan de pasada, sin profundizar, y los que sí lo tratan, muchas veces cambian el enfoque. Ya no se habla tanto de lo que Musk ha dicho, sino de quién es Musk, de su perfil, de sus polémicas anteriores, de sus intereses empresariales. Y claro, esto cambia completamente el terreno del debate, porque cuando el foco se desplaza del mensaje al mensajero, el contenido pierde fuerza. Ya no se discute la idea, se discute la persona. Y eso, estratégicamente, tiene un efecto muy concreto. Permite evitar una cuestión incómoda. Y si hubiera algo de verdad en lo que está señalando, esa pregunta, que debería estar en el centro del debate, queda en segundo plano, y en su lugar se instala otra narrativa. Musk como figura controvertida, Musk como actor externo, Musk como alguien que no entiende la realidad alemana, y con eso, el mensaje queda diluido. Pero mientras tanto, fuera de ese circuito mediático tradicional, está ocurriendo algo muy distinto. En redes sociales, en foros, en canales alternativos, la conversación sigue viva, y no solo viva, sino creciendo,
porque ahí sí se está discutiendo el contenido, ahí sí se están analizando sus palabras, ahí sí aparecen preguntas incómodas, y eso genera una especie de doble realidad informativa. Por un lado, una cobertura moderada, controlada; por otro, un debate intenso, descentralizado, y esta diferencia no es menor, porque muestra una fractura en la forma en que circula la información. Ya no hay un único relato dominante, hay múltiples versiones, múltiples interpretaciones, múltiples niveles de acceso a lo que está ocurriendo. Y en medio de todo esto, aparece otro elemento clave: la reacción política, o más bien, la falta de una reacción clara. Porque sí, hay declaraciones, sí, hay respuestas formales, pero son respuestas que evitan el núcleo del asunto. Se limitan a reafirmar posiciones ya conocidas, a defender el funcionamiento de las instituciones, a subrayar la importancia de la democracia. Todo correcto, todo esperado, pero sin entrar realmente en la crítica planteada. Y esto, para muchos observadores, resulta significativo, porque cuando una crítica es débil, suele desmontarse fácilmente. Se responde con datos, con argumentos, con ejemplos, pero cuando la respuesta es evasiva, cuando se rodea el tema sin enfrentarlo directamente, surgen dudas. ¿Se está evitando el debate porque no es relevante o porque es incómodo? Esa es la pregunta que empieza a circular, y no es una pregunta menor, porque toca directamente el nivel de confianza en el sistema, en cómo se gestionan las críticas, en cómo se responde a los cuestionamientos. Al mismo tiempo, en paralelo a todo esto, se activa una dimensión menos visible, pero igual de importante: la dimensión interna, las conversaciones que no se hacen públicas, las discusiones dentro de partidos, dentro de redacciones, dentro de instituciones. Porque, aunque de cara al exterior la reacción sea contenida, eso no significa que no haya preocupación. Al contrario, cuando una figura como Musk entra en el debate, se encienden todas las alarmas, no por lo que dice exactamente, sino por el impacto que puede tener. Porque no estamos hablando de un ciudadano cualquiera, estamos hablando de alguien con una capacidad enorme de influir en la percepción global, de moldear narrativas, de amplificar mensajes, y eso, en un entorno político, es un factor de riesgo. Y aquí entra otro elemento que muchas veces se pasa por alto: la dimensión económica. Los mercados no reaccionan solo a datos concretos, también reaccionan a percepciones, a estabilidad, a confianza. Y cuando aparece una controversia que pone en cuestión elementos básicos, como la libertad de expresión o la independencia de los medios, aunque sea de forma indirecta, eso genera incertidumbre, y la incertidumbre, en economía, es un problema. No siempre se traduce en caídas inmediatas, no siempre provoca movimientos bruscos, pero sí introduce una tensión, una sensación de que algo puede cambiar, y eso influye en decisiones, en inversiones, en estrategias. Por eso, aunque no haya titulares alarmistas sobre mercados en crisis, sí se percibe una cierta cautela, una observación más atenta de lo que está ocurriendo, porque el impacto de este tipo de debates no es inmediato, pero puede ser profundo. Y justo en este punto aparece otro capítulo fundamental de la historia: la posible respuesta de Alice Weidel. Porque claro, ante un mensaje de este calibre, lo lógico sería una reacción clara, una respuesta visible, un posicionamiento firme. Y en efecto, todo apunta a que esa respuesta existe, que no ha ignorado el mensaje, que ha reaccionado. Pero aquí viene lo sorprendente: esa reacción apenas aparece en los grandes medios. No hay grandes titulares, no hay cobertura destacada, no hay ese eco que normalmente acompañaría a una respuesta de este tipo. Y esto genera un efecto muy concreto. Para gran parte del público, es como si esa respuesta no existiera, como si la historia se hubiera quedado a medias, como si solo hubiera una parte del relato. Y esto nos lleva a una idea clave: no toda forma de control de la información es explícita, no todo pasa por prohibir, censurar o eliminar contenidos. A veces, el control es mucho más sutil. Consiste simplemente en no amplificar, en no dar visibilidad, en dejar que algo pase desapercibido. Y ese tipo de control es especialmente eficaz, porque no genera rechazo inmediato, no parece una imposición, pero sus efectos son igual de reales, porque aquello que no se ve, no se discute, y lo que no se discute, prácticamente no existe en el espacio público. Y aquí volvemos al concepto que está en el centro de todo este debate: el mercado de las ideas. Una democracia sana necesita que diferentes perspectivas estén presentes, que haya confrontación de argumentos, que las ideas compitan, no para que una gane siempre,
sino para que el conjunto sea más sólido, pero cuando algunas voces tienen más visibilidad que otras de forma sistemática. Ese equilibrio se rompe, y cuando se rompe, la percepción de la realidad también cambia, y esto no significa que todas las opiniones sean iguales, ni que todas tengan el mismo valor, pero sí significa que el acceso al debate debería ser lo más abierto posible. Y justo ahí es donde ahora mismo se está produciendo la tensión, entre quienes consideran que el sistema funciona correctamente, y quienes creen que hay un desequilibrio en la forma en que se distribuye la visibilidad. Y en medio de esa tensión, aparece la figura de Musk como un catalizador, no como la causa del problema, sino como alguien que lo ha hecho visible, que ha puesto palabras a algo que algunos ya percibían, pero que no tenía ese nivel de exposición. Y eso, queráis o no, cambia las reglas del juego, porque a partir de ahora, cada silencio, cada omisión, cada enfoque mediático va a ser observado con más atención, va a ser interpretado, va a ser cuestionado, y eso aumenta la presión sobre todos los actores, sobre los medios, sobre los políticos, sobre las plataformas, porque ya no se trata solo de lo que se dice, se trata también de lo que no se dice, de lo que no se muestra, de lo que se decide no amplificar. Y ahí es donde esta historia empieza a volverse realmente delicada, porque cuando la confianza entra en juego, cuando la percepción de equilibrio se pone en duda, el impacto va mucho más allá de una polémica concreta, empieza a afectar a la base misma del sistema, a la relación entre ciudadanos, información y poder. Y eso, como podéis imaginar, no es algo que se resuelva rápido. Así que atentos, porque en la siguiente parte vamos a analizar cómo esta situación empieza a dividir a la opinión pública, qué consecuencias puede tener a medio plazo y por qué este caso podría marcar un antes y un después en la forma en que entendemos la libertad de expresión en Europa. Y aquí es donde todo empieza a fragmentarse de verdad, porque lo que hasta ahora parecía un choque puntual, una polémica concreta, empieza a transformarse en algo mucho más profundo, una división clara en la percepción de la realidad. Por un lado, está el grupo que interpreta todo esto como una llamada de atención necesaria, gente que ve en las palabras de Musk una especie de señal de alarma, no porque lo diga él exactamente, sino porque alguien con ese nivel de visibilidad ha puesto sobre la mesa un tema que, según esta visión, llevaba tiempo sin abordarse de forma abierta. Para este grupo, el debate no es Musk, el debate es la libertad de expresión, es el papel de los medios, es la sensación de que ciertas opiniones reciben un tratamiento desigual, y lo que ha hecho Musk, desde esta perspectiva, es simplemente amplificar algo que ya existía. Pero luego está el otro lado, y este lado lo ve de una manera completamente distinta. Para ellos, lo ocurrido es problemático desde el principio, no por el contenido del mensaje necesariamente, sino por el hecho de que provenga de una figura con tanto poder. Porque claro, aquí entra una cuestión clave. ¿Qué ocurre cuando un multimillonario con control sobre plataformas globales decide intervenir en debates políticos nacionales? ¿Dónde está la línea entre opinar y ejercer influencia? Para este grupo, el riesgo es evidente. No se trata solo de libertad de expresión, sino de equilibrio democrático, de evitar que actores externos con recursos casi ilimitados puedan alterar el debate interno de un país. Y así, poco a poco, el tema deja de ser uno solo y se convierte en varios al mismo tiempo. Libertad de expresión, independencia de los medios, influencia de las grandes fortunas, equilibrio democrático, todo mezclado en una misma conversación. Y eso, como podéis imaginar, complica enormemente cualquier intento de análisis simple, porque cada persona no solo interpreta los hechos, sino que lo hace desde su propia visión del mundo, desde su confianza o desconfianza en los medios, desde su percepción de la política, desde su experiencia personal con la información. Y aquí es donde entra en juego algo fundamental, la percepción, no lo que ocurre objetivamente, sino cómo se interpreta lo que ocurre. Y en un entorno mediático fragmentado, esa percepción puede variar enormemente de un grupo a otro. Para algunos, el silencio relativo de ciertos medios confirma la crítica de Musk. Para otros, ese silencio es simplemente una decisión editorial lógica ante una intervención externa que no consideran relevante. Para algunos, la falta de visibilidad de ciertas respuestas políticas es una prueba de desequilibrio. Para otros, es una cuestión de criterio informativo. Y así, cada elemento de la historia se convierte en un espejo, donde cada uno ve lo que ya estaba predispuesto a ver. Y esto nos lleva a una consecuencia muy importante.
La polarización, porque cuando no hay un consenso mínimo sobre los hechos básicos, el debate se desplaza. Ya no se discute qué está pasando, sino qué significa lo que está pasando, y eso abre la puerta a interpretaciones cada vez más alejadas entre sí. Y en ese contexto, cualquier mensaje se amplifica, cualquier gesto se analiza, cualquier omisión se interpreta. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Cada decisión mediática, cada declaración política, cada reacción en redes está siendo observada con lupa, y no solo por lo que es, sino por lo que podría significar. Y aquí aparece otro factor clave, la velocidad, porque todo esto no ocurre en semanas o en meses, ocurre en horas, en días. La reacción es inmediata, la interpretación es instantánea y la difusión es masiva. Y eso tiene un efecto muy concreto. Reduce el tiempo para el análisis, para la reflexión, para el contraste. Todo se vuelve más emocional, más reactivo, más impulsivo. Y en ese entorno es más fácil que las posiciones se radicalicen, que las opiniones se refuercen sin cuestionarse, que el debate se convierta en un enfrentamiento. Y aquí es donde la situación empieza a tener implicaciones más amplias, porque ya no se trata solo de Alemania, ni siquiera solo de Europa. Lo que está en juego es un modelo, una forma de entender la relación entre información, poder y sociedad. Por un lado, el modelo tradicional, medios estructurados, procesos editoriales, jerarquías informativas. Por otro, un modelo más abierto, más directo, más descentralizado, donde figuras individuales pueden tener un impacto enorme sin pasar por esos filtros. Y ambos modelos están chocando, no de forma frontal, no en un único punto, sino en múltiples frentes al mismo tiempo. Y el caso que estamos viendo es solo un ejemplo más de ese choque, pero un ejemplo especialmente visible, precisamente por la figura que lo protagoniza. Porque si esto lo hubiera dicho otra persona, probablemente habría pasado desapercibido, habría sido un comentario más en el flujo constante de opiniones. Pero al venir de Musk, el impacto es completamente distinto. Y eso nos lleva a otra cuestión importante, el efecto amplificador de las figuras globales, porque no es solo lo que dicen, es el alcance que tienen, la capacidad de convertir un mensaje en un fenómeno internacional en cuestión de minutos. Y eso introduce una nueva variable en el debate político, una variable que no estaba tan presente hace unos años, la posibilidad de que actores individuales, sin pertenecer a estructuras políticas formales, puedan influir directamente en la agenda pública de un país. Y eso, evidentemente, genera tensiones, porque rompe los esquemas tradicionales, descoloca a los actores establecidos, obliga a replantear estrategias, y en muchos casos, provoca reacciones defensivas. Y eso es lo que algunos analistas creen estar viendo ahora, una especie de reajuste del sistema ante un elemento inesperado, no una confrontación directa, sino una adaptación progresiva, un intento de absorber el impacto, sin alterar demasiado las estructuras existentes. Pero la gran pregunta es si eso será suficiente, porque cuando cambia la forma en que circula la información, cuando cambian los actores que participan en el debate, cuando cambia la velocidad de difusión, tarde o temprano, el sistema también tiene que cambiar, y ese proceso no suele ser tranquilo, suele generar fricciones, resistencias, conflictos, y eso es precisamente lo que empieza a vislumbrarse ahora, no solo en las reacciones inmediatas, sino en las consecuencias a medio plazo, porque lo que está en juego no es una polémica concreta, es la confianza. Confianza en que los medios informan de manera equilibrada, confianza en que las instituciones responden a las críticas, confianza en que el debate público es abierto y plural, y cuando esa confianza se pone en duda, aunque sea parcialmente, el impacto es profundo, porque afecta a la forma en que las personas interpretan todo lo demás. Y eso es lo que hace que este momento sea tan relevante, no por lo que ha pasado exactamente, sino por lo que puede desencadenar. Y creedme, lo que viene a continuación puede ser aún más determinante, porque en la siguiente parte vamos a analizar cómo reaccionan las instituciones europeas, qué papel juegan actores como la Unión Europea y por qué este caso podría escalar mucho más allá de lo que estamos viendo ahora. Así que atentos, porque lo más delicado todavía está por venir. Y ahora entramos en una fase que muchos no vieron venir, pero que en realidad era casi inevitable, porque cuando un debate deja de ser nacional y empieza a tener implicaciones internacionales, los actores cambian, y con ellos también cambia el nivel de tensión. Aquí es donde aparece con fuerza el papel de las instituciones europeas,
porque lo que en un principio parecía una polémica centrada en Alemania, de repente empieza a escalar. Ya no se trata solo de un comentario de Musk sobre la libertad de expresión o sobre los medios alemanes. Ahora la pregunta es mucho más amplia. ¿Qué dice esto sobre el estado del debate público en Europa? Y claro, en cuanto esa pregunta entra en juego, la Unión Europea no puede quedarse al margen. Empiezan a surgir señales, no siempre públicas, no siempre directas, pero sí lo suficientemente claras como para entender que el tema está siendo observado muy de cerca. Altos cargos, equipos de comunicación, asesores, todos analizando el impacto, evaluando posibles respuestas, midiendo cada paso, porque hay algo que preocupa especialmente, la narrativa, en política. Y más aún a nivel europeo, la narrativa lo es todo. Cómo se percibe una situación puede ser tan importante como la situación en sí. Y cuando una figura global introduce una narrativa alternativa sobre temas sensibles como la libertad de expresión, eso genera un riesgo de pérdida, de control del relato. Y esto es clave, porque durante años, las instituciones europeas han trabajado para construir una imagen concreta, una imagen de estabilidad, de valores democráticos, de respeto a las libertades fundamentales, y cualquier cuestionamiento público de esa imagen, especialmente desde fuera, obliga a reaccionar. Pero aquí está el dilema. ¿Cómo reaccionar sin amplificar el problema? Porque responder directamente a Musk podría dar aún más visibilidad a su mensaje. Ignorarlo completamente podría interpretarse como una falta de argumentos. Minimizarlo podría parecer una evasión. Y así, las opciones no son tan claras como parecen. Por eso, lo que empieza a verse es una estrategia mucho más matizada. Declaraciones indirectas, mensajes institucionales que refuerzan principios generales sin entrar en el caso concreto. Recordatorios sobre el compromiso con la libertad de expresión, con el pluralismo, con el Estado de Derecho, todo muy medido, todo muy calculado, pero al mismo tiempo, el debate sigue creciendo fuera de esos canales oficiales. Y aquí aparece otro elemento clave, el efecto contagio, porque cuando un tema como este se instala en el debate público, no se queda estático, empieza a extenderse, a conectarse con otras cuestiones, a generar nuevas preguntas. Por ejemplo, algunos empiezan a mirar otros países, a preguntarse si situaciones similares podrían estar ocurriendo en otros contextos europeos, a comparar coberturas mediáticas, a analizar diferencias en el tratamiento de ciertos temas. Y eso amplía el alcance del debate. Ya no es Alemania, es Europa. Ya no es un caso concreto, es un patrón potencial. Y eso, evidentemente, aumenta la presión, porque cuanto más amplio es el debate, más difícil es contenerlo. Más actores participan, más voces se suman, más interpretaciones aparecen. Y en ese contexto, cualquier movimiento institucional se vuelve más delicado, porque no solo se está respondiendo a un mensaje concreto, se está respondiendo a una percepción en construcción. Y aquí es donde entra en juego otro factor determinante, la regulación, porque en los últimos años, la Unión Europea ha avanzado mucho en la regulación del entorno digital, normativas sobre contenidos, sobre plataformas, sobre desinformación, todo con el objetivo de proteger el espacio informativo. Pero precisamente por eso, este caso resulta especialmente sensible, porque algunos interpretan esas regulaciones como necesarias para garantizar un debate sano, y otros las ven como potenciales herramientas de control. Y cuando aparece una figura como Musk cuestionando la libertad de expresión, esas interpretaciones se intensifican. Se reactivan debates que ya estaban ahí, sobre los límites de la moderación de contenidos, sobre el papel de las plataformas, sobre quién decide qué es aceptable y qué no, y de repente, todo se conecta. El mensaje inicial, la reacción mediática, la respuesta política, la regulación europea, todo forma parte de una misma conversación, y eso hace que la situación sea mucho más compleja de lo que parecía al principio, porque ya no se puede analizar cada elemento por separado, todo influye en todo, y en medio de esta complejidad aparece una cuestión fundamental, la credibilidad, porque al final, todo esto gira en torno a una pregunta muy simple, pero muy potente. ¿En quién confía la gente? Confianza en los medios, confianza en las instituciones, confianza en las plataformas, confianza en las figuras públicas, y esa confianza no es uniforme, no es igual para todos, no es estable, y cuando se producen momentos como este, esa confianza se pone a prueba. Algunos refuerzan su confianza en las estructuras existentes, ven las críticas como exageradas o interesadas. Otros, en cambio, empiezan a cuestionar más profundamente
lo que antes daban por sentado. Y así, la brecha se amplía, no necesariamente en términos absolutos, pero sí en términos de percepción. Y eso tiene consecuencias, porque una sociedad en la que diferentes grupos tienen percepciones muy distintas de la realidad es una sociedad más difícil de cohesionar, más difícil de gobernar, más vulnerable a tensiones. Y eso es precisamente lo que preocupa a muchos analistas. No el comentario en sí, no la polémica puntual, sino lo que revela sobre el estado del debate público, sobre la fragilidad de ciertos equilibrios, sobre la rapidez con la que una intervención externa puede desencadenar una cadena de reacciones. Y aquí es donde la historia da otro giro, porque mientras todo esto ocurre a nivel institucional y mediático, hay un nivel que no deja de crecer, el nivel ciudadano, la conversación entre personas, los comentarios, las discusiones, las interpretaciones, y ahí el control es mucho menor, porque no hay un único canal, no hay una única narrativa, no hay una única forma de entender lo que está pasando, y eso hace que el desenlace sea mucho más incierto, porque no depende solo de lo que digan los políticos o los medios, depende de cómo la gente interprete todo esto, de qué versión considere más creíble, de qué relato le resulte más coherente, y eso, como podéis imaginar, no se puede predecir fácilmente, pero lo que sí está claro es que este caso ya ha dejado una huella, ha abierto preguntas, ha generado dudas, ha activado debates, y esos efectos no desaparecen de un día para otro, se quedan, se transforman, evolucionan, y en la siguiente parte vamos a ver precisamente eso. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? ¿Cómo podrían evolucionar estas tensiones? ¿Y por qué este caso podría convertirse en un punto de inflexión en la forma en que entendemos la relación entre poder, información y democracia en Europa? Porque si algo ha quedado claro, es que esto no es solo una historia más, es una señal de algo que está cambiando. Y ahora sí, llegamos al punto donde todo converge, donde las piezas encajan y donde la gran pregunta deja de ser ¿qué ha pasado?, para convertirse en qué puede pasar a partir de ahora. Porque si miramos todo lo que hemos visto hasta aquí con cierta distancia, hay algo que se hace evidente. Esto no es un episodio aislado, no es una polémica puntual que desaparecerá con el siguiente ciclo de noticias. Es el síntoma de un cambio mucho más profundo, un cambio en cómo se construye la opinión pública. Durante décadas, el flujo de información seguía un patrón relativamente claro. Los medios tradicionales marcaban la agenda, seleccionaban los temas, establecían prioridades, y a partir de ahí, el debate se desarrollaba. Pero ese modelo ya no funciona de la misma manera. Ahora, cualquier actor con suficiente alcance puede alterar ese flujo, puede introducir temas, puede cambiar prioridades, puede generar debates sin pasar por los canales habituales. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido aquí. Un solo mensaje, en el momento adecuado, desde la persona adecuada, ha sido suficiente para desencadenar una cadena de reacciones a distintos niveles: mediático, político, social, económico. Y eso nos lleva a una conclusión importante. El poder de influencia ya no está concentrado únicamente en las instituciones tradicionales. Se ha redistribuido. Y esa redistribución no está completamente regulada, ni completamente comprendida, ni completamente aceptada. Por eso genera tensión. Por eso provoca reacciones defensivas. Por eso abre debates incómodos. Pero también por eso es tan relevante, porque obliga a replantear muchas cosas. Por ejemplo, el papel de los medios en un entorno donde la información circula por múltiples canales, donde las audiencias están fragmentadas, donde la competencia por la atención es constante. Los medios tradicionales ya no solo informan, también compiten. Compiten con plataformas, con creadores, con figuras individuales. Y en esa competencia, cada decisión editorial tiene un impacto. ¿Qué se cubre? ¿Cómo se cubre? ¿Qué se amplifica? ¿Qué se deja fuera? Todo influye en la percepción, y esa percepción, como hemos visto, es clave. También obliga a replantear el papel de las instituciones, porque en un entorno más abierto, más rápido, más impredecible, las respuestas tradicionales pueden quedarse cortas. Los tiempos son distintos, las dinámicas son distintas, y la forma de generar confianza también tiene que adaptarse, porque ya no basta con emitir mensajes. Hay que participar en la conversación, hay que responder a las dudas, hay que gestionar la percepción, y eso no siempre es fácil, especialmente cuando el debate está cargado de emociones, de interpretaciones, de desconfianza. Y aquí
es donde aparece el factor más importante de todos, la ciudadanía, porque al final, todo esto gira en torno a cómo las personas procesan la información, cómo la interpretan, cómo la integran en su visión del mundo. Y eso no depende solo de los medios o de las instituciones, depende de cada individuo, de su capacidad crítica, de su disposición a contrastar, de su voluntad de escuchar diferentes perspectivas. Y aquí es donde este tipo de situaciones se vuelven especialmente relevantes, porque actúan como pruebas, pruebas del sistema, pruebas de los medios, pruebas de las instituciones, pero también pruebas de la sociedad, de su capacidad para gestionar la complejidad, para evitar caer en simplificaciones, para mantener el diálogo. Y eso es lo que está en juego, no solo en este caso, sino en muchos otros que vendrán, porque este tipo de episodios no van a desaparecer. Al contrario, probablemente serán cada vez más frecuentes, porque las condiciones que los hacen posibles siguen ahí, y seguirán evolucionando. Más plataformas, más voces, más velocidad, más competencia por la atención. Y en ese entorno, la clave no será evitar el conflicto, será aprender a gestionarlo, a canalizarlo, a utilizarlo para mejorar el debate, no para deteriorarlo. Y eso requiere algo fundamental, responsabilidad, por parte de quienes comunican, por parte de quienes gobiernan, pero también por parte de quienes consumen información, porque cada clic, cada comentario, cada compartido, contribuye a dar forma al espacio público, y eso es algo que a menudo se subestima, pero que tiene un impacto real. Y ahora, después de todo lo que hemos analizado, volvemos al punto inicial, a la pregunta que lo desencadenó todo. ¿Es esto una crítica legítima o una influencia problemática? Y la respuesta, como habéis visto, no es simple. Depende de cómo se mire, depende de qué factores se consideren, depende de qué peso se le dé a cada elemento. Y precisamente por eso, es una pregunta que merece ser debatida, no desde posiciones cerradas, no desde certezas absolutas, sino desde la reflexión, desde el análisis, desde el diálogo, porque en un contexto como el actual, donde la información fluye sin parar, donde las narrativas compiten constantemente, donde la confianza está en juego, pensar por uno mismo es más importante que nunca. Así que ahora os toca a vosotros. ¿Qué opináis? ¿Creéis que este tipo de intervenciones ayudan a abrir debates necesarios? ¿O pensáis que pueden desestabilizar procesos que deberían mantenerse dentro de ciertos límites? Dejad vuestra opinión en los comentarios. Leed otras opiniones, contrastad, debatid, porque de eso se trata. Y si queréis que sigamos analizando este tipo de temas, que profundicemos en lo que hay detrás de los titulares, que exploremos diferentes perspectivas sin quedarnos en la superficie, apoyad el canal, suscribíos, activad la campana y compartid este video con personas a las que les interese entender mejor cómo funcionan realmente la política, los medios y la sociedad en este momento, porque solo así conseguimos que estas conversaciones lleguen más lejos. Y antes de cerrar, un apunte importante: el contenido de este video tiene un carácter informativo y de debate, aunque se ha elaborado con base en fuentes públicas y análisis disponibles. No pretende ofrecer una verdad absoluta ni sustituir el trabajo de los profesionales del periodismo. La información puede estar sujeta a diferentes interpretaciones y se recomienda siempre